han mandado alguno de estos sprays nasales para el tratamiento de la rinitis? ¿Sí? Te explicamos cómo utilizarlos. Los sprays nasales de corticoides o de corticoides y antihistamínicos se suelen mandar normalmente a los pacientes con diagnóstico de rinitis alérgica, pero hay que saber ponerlo y hay que saber cuánto tiempo hay que hacerlo, porque en función de eso vendrá la eficacia que tendrá el tratamiento y lo bien o mal que nos irá. Habitualmente suele recetarse esto en los pacientes que tienen el diagnóstico de rinitis alérgica. Rinitis son estornudos, picor de nariz o de ojos, congestión y mocos a nivel nasal. Las causas más frecuentes de estas es la alergia a los ácaros, la alergia a los pólenes, la alergia a los animales, gato o perro, o la alergia a los hongos. Básicamente hay de dos tipos de sprays nasales. En este caso estos llevan corticoides y por el otro lado los de este tipo, que son los que llevan una combinación de corticoides y antihistamínicos. ¿En qué cantidades hay que tomar estos sprays nasales? El médico te dirá en qué proporción y cada cuánto tiene que tomarlo, porque será diferente si son niños o si son adultos, y después también será diferente en función de la patología que sea. Hay patologías que las dosis son más bajas y hay patologías que las dosis son más altas. Importante, para maximizar el efecto del tratamiento con el spray nasal de corticoides, es importante antes de aplicarlo, hacerse un lavado nasal. Hay multitud de sprays nasales para hacer limpiezas nasales y hay irrigadores nasales que llevan más cantidad de producto y nos permiten limpiar, ¿vale? Esto, por ejemplo, es uno de los dispositivos que están disponibles para hacer estas irrigaciones nasales. Esto normalmente os explicaremos en el vídeo que viene enlazado aquí, donde está el vídeo para saber cómo se hace la limpieza, pero se tendría que hacer antes de aplicar el spray de nariz. ¿Cómo se aplica el spray de nariz? Primero de todo, en este caso, es un dispositivo que se llama Nasonex. Esto es lo primero que tenemos que ver. Las primeras dosis se tiene que cebar el dispositivo y después esto, si lo vemos, da una gran nube. Y esto, ¿cómo lo tendríamos que poner? Pues en cada fosa nasal. Si nos dicen que nos pongamos 2 en cada fosa nasal al mismo tiempo, hacemos una, inhalamos hacia adentro, hacemos la segunda, inhalamos para adentro, esto de un lado y esto del otro. Y antes había que haber hecho la limpieza nasal. En el caso de los otros sprays nasales se hace exactamente igual. Vamos a ver por aquí la nube, y este es otro dispositivo, en este caso es el Avamis, con un proceso más o menos igual. En este caso, en lugar de pulsar por arriba, esto sería la tapa, hay que destaparlo y lo mismo que hemos hecho en un lado de la nariz, uno, aspirar para adentro, otro, aspirar para adentro, siempre que sea la dosis que nos ha recomendado el médico. Importante, conviene cuando hagamos la pulsación que pensamos que aquí en medio de la nariz, entre los dos fosas nasales, está el tabique nasal. Importante, cuando hagamos la pulsación tenemos que tener un poco de tendencia a no ir que la pulsación nos dé en el tabique, sino un poquito más hacia afuera, porque en la parte lateral de la fosa nasal por dentro es donde está la patología y lo que queremos desinflamar. Si este vídeo te ha gustado, síguenos, comparte el vídeo y coméntame si tú sabías cómo utilizar los sprays nasales correctamente. Combatimos la alergia.